Y aquí estamos para jugar a tres toques. Con el fútbol nacional que tiene a La Guaira como líder. La Copa América Femenina ha dado una muy buena sensación Venezuela y está, si le gana Paraguay, para meterse en zona de mundial. Tres toques, porque no olvidamos tampoco el mercado internacional. Diste en la clave, Deportivo La Guaira. A ver, goleada el Deportivo La Guaira el viernes, con un gol de fábula desde los conceptos futbolísticos. ¿Sí? Pero te voy a decir algo. Táchira remontó un partido bravísimo en el que se vio la mano del entrenador. Los cambios que hizo, los futbolistas que obviamente le generan algunas diferencias. Yo creo que estamos por ahora... Bueno, Caracas está invicto también. Caracas está invicto al igual que La Guaira. Tiene el Caracas la capacidad de surfear la ola de lo que se le ha presentado. Ha remontado 2 partidos y en un juego bravo, que no estuvo perdiendo nunca, lo termina ganando ante la Suárez. Pero ese partido de Táchira UCB, la mano del entrenador es notable, porque los errores del primer tiempo los corrió todo en el segundo tiempo. Y es lo que a veces se espera en la influencia que venga del banco de suplentes. Y además que muestra el Táchira una capacidad, ya que es el mismo núcleo que jugó la final, una capacidad de pasar página y entender que estos 90 son distintos y que cada 90 minutos son distintos. No se quedaron con el chip de nada de lo sucedido en la final con Universidad Central. Yo creo que más bien quedaron con hambre. Sí. Picados. Además vienen con venían picados Sí. y Táchira saca un muy buen resultado de una visita complicada a Caracas. Son 3 puntos que van a ser muy valiosos para el Táchira en aras de lograr una posición favorable a la hora de terminar el clausura, la ronda regular. Quiero quedarme con Táchira. Después vamos a hablar de La Guaira, obviamente, del Caracas, de otros equipos. Pero es que además Táchira tiene en este momento profundidad en el banquillo. Hugo Mauricio Cova. Hay un tema que siempre se dice, aprender a vivir sin. Sí. Y están aprendiendo a vivir sin el Pipo Vivas, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y les ha tocado lidiar empezando este torneo sin Mauricio Cova, que se lesionó al minuto 25 del primer partido. Y esa respuesta ante un rival tan fuerte como la UCB es muy meritoria sin sus 2 principales bases de los últimos torneos. Mira, pero además lo de Pipo Vivas se notó el sábado. Se notó el sábado el gol de UCB y después en otra contra que tuvo UCB que no terminó siendo gol. La logró medio capear el temporal el joven al cual están apuntando, que es Juan David Sánchez, que logra ahí por lo menos meterle oposición a Samuel Sosa. El sábado Requena fue el que los complica. Sí, con la pelota que pierden a mitad. Ahora, sustituir un jugador en Venezuela, porque no son muchos los que lo hacen, son muy pocos, que achique y que la jugada termina cuando se achica, la va a tener difícil, pero es que la manera, en el retroceso de los 2 centrales argentinos, el equipo quedó prácticamente muy vulnerable ante la acción del rival que era la UCB. Bueno, ante eso, el correctivo que le está buscando, o le tiene que buscar y conseguir el cuerpo técnico con los mismos jugadores, adaptarse, porque ya no hay ese jugador que te resuelve el problema yendo hacia adelante. Ellos te lo intentan resolver yendo hacia atrás. Que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero otra vez Cariaco González entra, te cambia la dinámica, te genera un penal que yo necesito que el árbitro, ojalá pudiera conversar con el árbitro para preguntarle cómo usted tuvo duda de que eso fue dentro del área. Porque él sanciona la falta. Pero la sanción afuera del área, yo no lo entendí, de verdad, con todo el respeto. Sí, bueno, y lo de Cariaco lo hablábamos desde que llegó, desde que se dio a conocer la llegada de Cariaco González. Qué importante iba a ser una figura como Cariaco González para el Deportivo Táchira. ¿Cuánto podía aportar la experiencia con la que viene? ¿Cómo le quedan galones todavía a Cariaco González? Marcó la diferencia desde que entró y el Táchira fue otro equipo. Cambió totalmente al Deportivo Táchira. Y va a ir entrando paulatinamente porque se tiene que poner a tono. Y a tono no es físico, es futbolístico. Es entrar en la dinámica del equipo. Ir ganando minutos, porque ahora son 30, después serán los 45 y serán más. Poco a poco. Perdón, se me olvidó que hay estamos en la que, sociedad. ¿Todo para usted? No, son para Esas ustedes. galletas son de la sociedad que está acá. Son para ustedes. Usted sabe que yo entre el azúcar y ando con esa mentira,
de cuidarme más de lo que debo, pero aquí en la sociedad del café mira cómo nos tratan. Un guayollito, cafecito. Hay un concepto futbolístico, no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo, donde los jugadores que atacan por el medio, y los jugadores de las características de Cariaco, cada vez le disminuyen los roles o los sectorizan, los mandan para una banda. Y cada vez este tipo de jugadores dan bofetadas a esos conceptos. Porque cuando aparecen y los entrenadores lo dejan que hagan lo que tienen que hacer, marca una diferencia notable. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar el Mundial de Rusia 2018. Ustedes que lo transmitieron, recordarán que hubo una gran cantidad de selecciones que jugaban 3-5-2 con 3 centrales. Claro. Esos tenían un sustento. Bélgica fue una. Y es, además, Bélgica fue una, por ejemplo. Pero llegó hasta semifinales. No, claro, no. Es que yo no voy a cuestionarlo. Yo lo que en ese momento traté de encontrar fue la Bélgica hacía utilización. algo que dejaba loco todo el mundo. Terminaba Fellaini, El peludo. el patiño, pero con cabello negro, jugando de 9. En las jugadas terminaban con él como 9. ¿Ustedes hicieron el partido, alguno de ustedes hizo el partido Bélgica-Brasil? Lo vi. Sí, yo lo hice. Que Lo hiciste con sacó Cristóbal. Courtois como 12 pelotas. En el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo, ¿quién era el centrodelantero normal de Bélgica? Lukaku, ¿verdad? Lukaku. ¿Qué hizo Bélgica en ese primer tiempo? Lukaku lo tiró a la banda. Eso generó una confusión en los defensores de Brasil, Claro, y entraban con mayor facilidad por el centro. Por eso del centro es que en ese mundial vimos muchas defensas de 3 centrales más los volantes centrales, porque obviamente el contragolpe, la manera más fácil de llegar para el gol es por el centro. Sí. Entonces, ¿qué han buscado muchos entrenadores? Tirar a esos talentosos a la banda. Lo vemos además con el caso de Savarino, Soteldo, etc. ¿Cuándo? Y esto lo preguntó Josías en la rueda de prensa posterior al partido. En el caso de Táchira, fíjate cómo la entrada de Cariaco le dio Cariaco, mediocampista, jugador que va por el centro y que fue por el centro, le dio fuerza a lo que pasaba por fuera también. Entonces esto Hizo daño. hizo daño. Cuando entró el hombre que se hizo fuerte por el medio, se hicieron importantes los de los lados. Totalmente, porque si tú ves la selección, Soteldo por izquierda, Savarino por derecha. Cuando hacen la diagonal y los laterales no pasan, ni está siendo fuerte por la banda, y mucho menos por el centro, porque están esos dos muchachos solos. Entonces, a mí me gustó mucho eso del Táchira. Esa respuesta en cancha, que uno ve la mano del entrenador, que seguro se van a equivocar porque son seres humanos, es donde uno dice, hay un trabajo y esto no es solamente que este fue jugador y está copiando entrenamiento y está haciendo flecha para arriba, flecha para abajo, no, que se vea en la cancha cómo se corrige un planteamiento del contrario que también te ha estudiado y también te contrarresta. Nosotros habíamos hablado en marzo o abril, eso se dice de la mano del trabajo de Pérez Greco. Hubo un día, un martes, miércoles, que habíamos grabado con nuestros amigos de CIMA. Me acuerdo que Josías había dicho, bueno, que no se había visto también el Deportivo Táchira, que había un tema de Pérez Greco. Mira, hablábamos de que se le iba a respetar el proceso porque es una leyenda del equipo. Pero ya llega un punto en el que ya no es un tema de la leyenda del equipo, que está dirigiendo el equipo, que es pura garra. Hay un tema que ya empieza a verse, pero es que el tiempo es el que te dicta eso. No. El respetar los procesos es fundamental. Táchira lo ha hecho y aquí se está viendo el resultado de Pérez Greco. Se está viendo el resultado de un Pérez Greco que tiene hambre como técnico y se está viendo el resultado de un grupo de jugadores que también quiere cobrar revancha en el clausura después de lo sucedido en la partida. Y hay otra cosa, como el micrófono, porque yo soy un desastre. Hablamos de la mano del entrenador. Tenemos que hablar de Deportivo La Guaira. Sí, claro. Tenemos que hablar de Deportivo La Guaira. El gol que marca Antonio Uribe, primero la definición de Uribe es excelsa, pero el minuto y medio, casi 2 minutos de posesión de la pelota que derivan en el gol es básicamente una clase magistral de fútbol comprimida en 2 minutos. Conceptos de ubicación, conceptos de superioridad posicional y superioridad numérica, concepto del hombre libre, concepto del tercer hombre, concepto de cuándo jugar un toque, cuándo jugar a 2, concepto incluso de cómo corregir un mal control de la pelota. Es decir, ese gol, y ahí hay mano del entrenador. ¿Cómo te termina? Porque no es el pase por pase. No es el pase para desordenar. ¿Cómo te termina generando un bloque en total superioridad? Sí. Porque si tiras las líneas de todos los pases que dieron y los movimientos que dieron, de verdad que fue una armonía. Todo momento de superioridad. Una Y fíjate armonía que enorme. Lo que es estudiar al rival. Cuando tú ves la salida del Táchira desde Varela
hay 4, es un 4 contra 3. O sea, Táchira pone 4 porque... La Guaira. La Guaira pone 4 porque en ese partido Rayo Zuliano ponía 3. Sí. En todo momento estabas buscando la primera superioridad, que es la más sencilla, que es la numérica. Después puedes ir generando las otras. Claro. Entonces te das cuenta que, claro que hay mano del entrenador, obviamente, pero también hay unos jugadores con una... En conciencia de su situación, del plano situacional del terreno de juego. Ahora, Eso no es hay poca algo cosa. cuando... Para lo que estamos acostumbrados, ¿no? No es normal. No. Hay algo que lo decía alguna vez el profe Richard Baer. El entrenador da influencia en los jugadores. El entrenador trabaja para crear algunos automatismos y sincronismos, pero el que te lo termina reflejando en cancha es el jugador. Él es el que te va a dar el salto de calidad. Si el jugador no da ese avance, no hay cuerpo técnico que valga. El cuerpo técnico te puede hacer un trabajo enorme, pero el salto, la valoración, La ejecución, la interpretación son de ellos. Y es la interpretación, ¿por qué? Y vamos a un concepto que se utiliza mucho en el fútbol. Tal futbolista tiene libertad. No, todos tienen libertad. ¿Por qué? Sin olvidar el rol. Exactamente, porque la estructura es lo que va a llevar a que tus momentos de libertad o tus acciones sean en beneficio siempre del equipo. A ver, en esa situación del gol, no tiene que aparecer, y no aparece Tolizano diciéndole, no sé, a la Madrid, tírala para atrás. No, ya el futbolista entiende que si la tira para atrás, porque ese momento requiere eso, es para ampliar las opciones de gol, las opciones de avance. Y Replantear. Claro. Tienen la idea extremadamente clara de lo que están haciendo y de cómo obligar al rival. Claro, después ganarán o perderán. Sí. Te puede ir mal, seguro, porque les va a ir mal en algún partido y Sí, claro. no sabemos porque campeón siempre hay uno solo. Pero el trabajo colectivo, cuando se refleja así, hay que destacarlo seguro. Sí, totalmente. Sobre todo porque desde hace muchos años vienen diciéndonos que el futbolista venezolano no puede jugar a eso, ¿no? Y jugar a eso es comprender el juego, porque en esa jugada hubo cambios de frente, hubo pases en corto, hubo retroceso para buscar al arquero, hubo todo, insisto, es una clase magistral de conceptos futbolísticos, pero hace rato que te vienen a decir que eso no se puede. ¿Aquí en Venezuela? Sí. No, que no se puede. No se puede. Y Aquí Yo tengo una poción mágica el viernes y vi algo raro. Tenemos que hacerlo. No, por ahí hay que buscar los jugadores de afuera. Yo tomé el viejo Power Ranger y por eso fue que vi lo que había. Cayó esa cédula, ¿eh? Pero tú también sabes lo que era Power Ranger, así que tampoco te estoy... Pero bueno, mira, otra cosa, Caracas, el invicto. Caracas está haciendo lo primordial, que es sumar puntos en las oportunidades que pueda. Ante un Caracas, es un Caracas que ya hemos hablado de que tiene, bueno, la salida de su principal jugador la tuvo Ender Echenique. Yo creo que estaban le iba a las afectar dudas, estábamos con... Estaba todo, había neblina en el camino. Era difícil ver cómo libera el Caracas, y el Caracas es eso. Tiene que sacar tantos puntos como sea posible. Bueno, yo no he visto la estadística y de verdad que estaría pendiente de buscarla, pero no sé cuánto tiempo tenía que no ganaban 3 partidos consecutivos. Y no es poca cosa, porque en este último tiempo, es verdad, Caracas disputó una final no hace mucho tiempo, la final del 2023, pero el resultados positivos consuetudinarios le había costado en el último tiempo al Caracas, más allá de que podría conseguir empates y victorias, pero 3 victorias Entrar en consecutivas y verse sólido en la cancha, ojo, con un grupo muy joven, ¿no? Y ahí redundamos otra vez en la importancia del entrenador. Fernando Aristeguieta es muy joven, esta es su primera experiencia en el profesional de primera división, pero, y esto lo digo yo, Ignacio Benedetti, Fernando tiene 2 cosas que seguramente lo convertirá en un gran entrenador. Primero, la pasión por el conocimiento, por buscar conocer. Y segundo, el buscar rodearse por gente que lo hagan mejor, que sepan más y que lo hagan mejor. Entonces, no sabemos a dónde va a llegar Caracas, tiene una nómina muy joven, una nómina con ciertas limitaciones precisamente por eso, pero también hay que darle un mérito a Fernando y a su cuerpo técnico, que también identificaron, tú hablabas de Márquez el otro día, pero también identificaron a Covea, también identificaron a Luis del Mago Pino, que no había tenido un buen año con Carabobo, incluso con alguna salida abrupta del equipo, no de la institución. Entonces, también es saber identificar, bueno, estas son mis limitaciones, ¿qué puedo construir? Ojo, reclutan a un David Degues, que se forma en Táchira, que no había tenido la oportunidad de destacarse en Táchira, lo contrata para el Caracas y es protagonista en el Caracas. O sea, le saca provecho a un jugador
que obviamente es talentoso, que fue Vinotinto en categoría formativa, y termina siendo protagonista en primera división, donde el equipo donde se formó no tuvo la oportunidad de lograrlo. Eso es no solamente el ojo, sino conseguirle meterlo en el rol y que aporte. Eso es fundamental. Siempre alguien va a decir, oye, pero van 3 juegos y en la jornada 10, bueno, Bueno, pero aquí cuando no venga la estamos- jornada 10, si le está yendo mal, pues recibirá Diremos. crítica, pero en la Claro. jornada 3, No, y aquí nadie ha dicho, estos son los herederos de la naranja mecánica, ¿no? Que yo sepa. Tú tienes mejor memoria que yo, aquí no hemos dicho barbaridades todavía. Sí, no, aquí no. Todavía. Por ahora. Bueno, sí hubo una. Sí, Hubo una. la dije yo. Sí, ustedes dos. pero ese es en el pre-partido, el pre-programa. No, pasó. No, pasó una barbaridad, pero después como que, uff, la verdad lo dije, sí, nos pasó. Bueno, pero ves, porque yo consulto la memoria de él y no la tuya. Sí, no, Pero la de él tuya es Ahora fue- sí, después les cuento cuál fue. Después les Mire, cuento Sí, cuál eso para el micrófono. Estamos hablando de los equipos que se han destacado. Hay que meter en ese paquete también a Carabobo. Sí. Equipo que compitió muy bien el año anterior y que este año se mantiene en la liga competitiva. Está ahí también con Táchira a 2 puntos de los líderes y en la tabla acumulada está a 3 puntos de La Guaira, que también es el líder de la Y acumulada. quinto, sexto y séptimo, Portugués y Zamora metidos en ese lote. Metido en ese lote. Metropolitanos metidos en ese lote Ojo también. que, El campeonato ojo muy que joven, como decía. Zamora tiene más tiempo de trabajo, Mor. Sí. Le contrataron varios jugadores y pareciera que Zamora va a ir hacia arriba. Y Mor ya demostró que es un muy buen entrenador. Estudiantes le contrataron una cantidad importante de jugadores, no son del amplio perfil, de muy conocidos. Veremos cómo le va al profe Jesús Ortiz, pero equipo histórico en el fútbol venezolano que la gente los quiere ver peleando mucho más arriba. No, y que además, a ver, que Zamora se note un poquito la mano del entrenador, y digo no un poquito por no darle el mérito, sino porque es otro mercado, son otros refuerzos. Esto es lo que te permite que el campeonato sea más interesante. Hablando de campeonato, Copa América Femenina. Ajá. Yo estoy muy agradado con el rol de Deina Castellano. Y fíjate que no empecé a hablar de las goleadoras. No. Hablé de Deina Castellano. Deina Castellano está jugando mucho para el equipo. Y es cierto que no ha logrado. Va, pegó unos cuantos disparos de media y larga distancia. por Eso eso sí ha digo, pasado. pero no ha logrado convertir en goles, traducir su protagonismo en goles. Sí. Pero está jugando mucho para Pero el equipo. ha participado en la mayoría de gusta mucho jugadas. lo de Belli. Y en el partido ante Bolivia la retrocedieron varios metros Y jugó la muy vimos bien. jugando casi que a Muy veces bien. cerca de primera línea. Sí. Y una Venezuela que en todos estos años yo no la vi jugando así. Volvemos No sé cómo otra le- vez. Volvemos otra vez. Es que no se puede jugar así. ¿Cuánto tiempo se perdió con Pamela Conti? Y ojo, me van a decir. no, Casi votamos. Es que mira, con Pamela Conti Casi le casi sacan la se cédula vota y todo. la generación de 2010 que fue Trinidad y Tobago y esta generación de Deina. Sí. Y todavía le quedan algunos destellos todavía interesantes. A Isaura Aviso todavía por ahí que se Sí, vio muy bien. sí. Y Oriana Altuve está Oriana jugando un Altuve. muy buen nivel, está en un nivel Ahora, superlativo. pero Entonces, pana, alguien nos va a decir, bueno, pero es que golearon a Bolivia. Ya va. Venezuela dominó a Colombia. El partido Exacto. quedó 0-0, pero Colombia y el es partido, una selección y que Colombia- en el la partido Copa del con Mundo Brasil Colombia es top en Brasil Sudamérica. no hubo mayor distancia, perdió no hubo 2-0, pero estuvo demasiada ahí. distancia. No, no, estuvo y- ahí. Y Colombia es top en Sudamérica. Claro, claro. Por encima de Argentina. Claro, Para claro, que no un haya rato diferencia. largo, rato largo. En el grupo, Actualmente en son el- prácticamente Brasil, Colombia, en está el grupo de la muerte. En el grupo donde está Venezuela, Grupo de la muerte. está Brasil, Colombia y Paraguay, que están incluso por encima de Argentina, que es el líder del otro grupo. Paraguay la pasó mal con Colombia, fue goleado por Colombia, pero Venezuela dominó a Colombia. Y el que no ha visto el juego, métase a verlo, Sí. porque fue un partido extraordinario de Venezuela. Ahora, lo que es traer, insisto, un entrenador de pergaminos Sí. que no tiene a la palabra como excusa, sino que Capitán. sus equipos hablan por él en vez. Bueno, Belli habla castellano, pero no es su lengua materna. ¿Pero qué habla más por Belli? Este equipo. Claro. Después pasará lo que tiene que pasar, pero ya basta de creer que el futbolista venezolano, sea hombre, mujer, fútbol playa, fútbol de sala o lo que sea, cualquier disciplina que se juegue con los pies y una pelota, que no puede jugar bien, sino que tenemos que siempre jugar al contragolpe y ser protagonistas. Hay una cosa muy interesante que los invito a que lo hagan mañana, porque esto seguramente sale. Sí, esta tarde noche. A ver. Lo invito a que Sí, lo vean claro. mañana con Richard Blanco en Venevisión. Ah, por favor. Primicia. Mira, y Richard me decía, en el nivel sub-15 somos los mejores del mundo. Pero de ahí en adelante hay problemas con la logística, planificación, apoyo y terminamos cayéndonos y terminamos tropezando. El futbolista venezolano talento tiene de sobra porque se forma en la calle.
Y hay muchos que no solo se forman en la calle, sino que también tienen criterios tácticos ya a los 15 años. Y falta es un poquito más. Y ejemplo de lo que ves con La Guaira, que se puede hacer un fútbol asociativo correcto, y ejemplo de lo que ves con esta selección femenina, que pudo haberle metido 10 a Bolivia, pudo haberle metido tranquilamente 10 a Bolivia. Le pudo haber metido 2, 3 a Colombia. A Colombia, que en la última Copa del Mundo peleó con selecciones fuertes. Eso te habla muy bien. Ojalá las muchachas terminen de dar el paso. Yo tengo que admitirlo y lo voy a decir acá sin problema y sin tapón. Yo me lamenté muchísimo de la tormentota en la que se metieron en el tema Conti, de ir hablando que si Pamela Conti ese no era su lengua materna, qué fue lo que dijo, qué es lo que sea. Esa tormentota era innecesaria para una generación de la que se ha esperado lo mejor, que ha tenido la mejor vitrina, que el equipo de mercadeo de la Federación de Fútbol le encontró un mercadeo propio a la Federación Femenina, cosa que nunca había pasado en este país. Jamás, en ningún nivel, de ningún deporte. Pero ya va, Gregorio. Josías. Siempre le pregunto a la gente, nosotros podemos hablar de la selección, podemos hablar de la federación en cuestiones de competencia o partido amistoso, lo que sea, pero a nivel de mercadeo, yo siempre le pregunto a alguien, ¿qué le cambiarías? Nada. Esta gente, este departamento de mercadeo Trabaja muy bien. hizo lo que tú acabas de decir. En un país como el nuestro, con las particularidades económicas y sociales, colocó a la selección femenina como un producto. Tal cual. Como un producto. Una valla en la autopista Valle. En España tuvieron que ser campeonas del mundo para lograrlo. Le doy un reto. En Sudamérica, solo Brasil hace esto. Sí. No lo hace ni Colombia, que ha estado arriba, ni Paraguay, Uruguay. Mira, de todo tipo. Yo vi el partido contra Bolivia y la gente estaba pendiente, veía en un restaurante y la gente veía su juego y estaban pendientes del juego. Claro. Estaban comiendo, sí, pero estaban pendientes del juego. Y vi el gol de Venezuela. Aplauso, ahora, Venezuela le tiene que ganar a Paraguay y la combinación de resultados de los juegos que le quedan a Colombia favorecer, porque Colombia goleó a Paraguay. A lo mejor los resultados no terminen dándose para que Venezuela vaya a semifinales. Son dos. Clasifican dos. A semifinales. A semifinales. Ojo, si Venezuela se llega a meter a semifinales, cuidado, se enfrenta con el primero del otro grupo y cuidado si le hace pasar un disgusto. Si se mete en semifinales ya está clasificado a los Panamericanos. A los Panamericanos está. Semifinales como mínimo. Ahora, hay una buena noticia. Para clasificar a la Copa del Mundo ahora es la Liga de Naciones. Y la Liga de Naciones se va a jugar como el formato de eliminatoria, claro, como se hace la eliminatoria de los varones. Y eso va a ser bueno porque van a ser muchos partidos. A mí me da una sensación positiva enorme. Mira. Alguien escribía en la red X, a mí se me había olvidado cómo jugaban las Rodríguez, Daniuska y Dayana. Porque como siempre la veían era tirando balones para arriba y corriendo, dominando el fútbol que tiene esa jugadora. Mira, estoy buscando por acá cómo está la cosa con la mientras lo buscas, yo quiero agregar una cosa. Vi una entrevista rapidito del técnico de la selección venezolana, Fernando Bocha Batista, en la canal de YouTube de Meridiano. Y le preguntaron por las declaraciones del Brujo Martínez. Yo muchas veces les he comentado que para mí el profesor Batista es un hábil declarante, ¿verdad? Sí, claro. Vean la entrevista. Cuando le preguntan por lo del Brujo Martínez, que para mucha gente, que si es mediocre, que si no es mediocre la declaración, no voy a entrar en eso, no me importa. No va a valorar eso. Pero me encantó lo que dijo Batista. No, yo no las vi. No las escuché. Yo no veo nada de eso. Pero desactivó la bomba en 2 segundos. En 2 segundos. Bueno, él es hábil defendiéndose. Se ha metido en lío también. Sí, pero es un Se ha metido en lío, pero es hábil para... Me pareció extraordinario. Mira, yo quiero preguntarle por el Madrid. ¿Van a conseguir un mediocampista o no? Deberían. ¿Pero quién es el mediocampista? Porque primero ya empezaron otra vez. Rodri. Sí, porque... No. Vendan a Vinicius. Primero vendan a Vinicius. Pero si no hay oferta. Hay que buscar caja. Ay, vino de la líder. Una de 350. ¿No supiste 350, ¿no? 350. No, fue mentira. A ver, fue mentira que Ali le diera una oferta al Real Madrid. La gente de Vinicius, como hacen todos los agentes de los futbolistas, se reúne con otros equipos para tantear el mercado. Claro. Pero al Madrid no le llegó ninguna oferta de esa por Vinicius. De hecho, en este momento no hay ni siquiera oferta por Rodrigo. ¿Por qué? Porque son futbolistas que cuestan mucho dinero y ya, por ejemplo, el Liverpool ha gastado lo que ha gastado. Manchester City ha gastado perfectamente lo del Liverpool. Sí, no, por supuesto. Ahora, el Liverpool... Son los que más han gastado este año de los equipos de la Premier. El Liverpool sí va a vender... El Liverpool, el City es cuarto. Sí, porque el segundo es el Real Madrid. No, de la Premier. De la Premier. Sí, pero recuerda que el City tuvo un mercado de invierno. Por eso no lo compararon. Pero está ahí cerca. 180 millones que lleva el Real Madrid y el Liverpool Liverpool lleva
Casi 300. No, 300 lleva el Liverpool. Ahora sí. va a vender Claro, han el comprado, Liverpool. pero sí han comprado muy Va a vender bien. Liverpool Muy bien. a Luis Díaz, A mí al el Bayern, City, el euro me parece que Yo creo que se vaya Luis Díaz. pero lo va a vender Sí, lo va a vender. 70 y algo. No puede, no, mira, en el Oye, Liverpool, en el Liverpool, Luis el único Díaz jugador que es quiere el el Bayern. primero que yo he escuchado desde que llegó Jürgen Klopp al equipo y llegaron llegó el presidente del equipo, Henry, el dueño del Sí, el equipo, Fenway Group. el Fenway Group, desde que llegó el Hasta LeBron está ahí. Claro, desde que llegó John Henry y llegó Jürgen Klopp e inició esta era ganadora del Liverpool, este revamp del Liverpool. Es el primero que yo escucho que dice me quiero ir. Coutinho. Segundo. Pero del resto, ¿a Ahora, quién más has escuchado? Otra. Pero Sané- te voy a agregar una variable con el tema de Luis Díaz. El Napoli ya vendió a Osimhen, ¿verdad? Hace Sí, un día, a 2 días. Galatasaray. Claro, ¿Cuánto? Casi 80 millones que se van a pagar en 2-3 años. una cosa así. ¿Quién Están busca- buscando, y quién están buscaba buscando a el Napoli? Grealish. Están buscando a Grealish. ¿Quién? El Napoli. El Napoli. Pero también Hoy estaban se dio a buscando- conocer Grealish y otro más. Hay un jugador del Liverpool que ellos tenían rato buscándolo. A ti no te gustó para nada. ¿Ya sabes cuál es? Sí, yo sé cuál es. Darwin Núñez. O sea que si yo soy Liverpool entre salir de Luis Díaz o de Darwin, dame Darwin. Luis, ¿ah? Hay Yo vendo Darwin antes que Luis otro Díaz. fichaje Claro. que se terminó resolviendo en estas últimas horas, que es el sueco que está en el Gyökeres, Sporting. Víctor Gyökeres. Con el Arsenal Que va al van a llegar a un Arsenal. acuerdo por Fiche- 63 más 10, Fichajazo. 73. Alguien me dijo algo en estos días. De Gyökeres. No, pero por ahí. Y el fichaje de Rashford que termina. ¿Va para el Barcelona quedando- por fin? Ya está, ya firmó. Rashford Ah, ya listo. Primer inglés desde Lineker. Desde Sí, el segundo Lineker, Segundo inglés opción histórico. de compra para el año que viene de 30 A mí y me va a gusta. pagar, se redujo el sueldo. Ahora. Rashford se redujo el sueldo a 14 brutos. Son o sea, 7. tiene que Barcelona va a pagar 7. pagar el ¿Lo Barcelona. va a poder inscribir? Sí, sí lo van a poder escribir. Yo no me atrevo a asegurarte nada, que los días se meten en ese berenjenal solito. Porque pienso que sí lo pueden escribir. Primero, no están pagando por la ficha. No están pagando por la ficha, ya es un gasto menos. Y supuestamente a mitad de Hay mes, una ventaja. a mitad de mes van a tener el 1 por 1. No, van a tener los 100 millones en los palcos. No Sí, sé, claro. Pero además hay una ventaja. Parece que Ter Stegen va a tener que ser operado, por se perdería 4 o 5 meses. Y por ¿Otra ende- vez? Pero esta vez de la espalda. Y entonces, por ende, pudieran hacer lo mismo que hicieron la temporada El anterior. 80% ¿Y Szczęsny todavía? ¿Va este ¿Ah? año nuevo Szczęsny? Szczęsny. No, va a ser el trajeron al del segundo, español. Joan García. El Yo Szczęsny lo 80%, el Me cae bien, 80%, yo quiero un amigo como Szczęsny. el 80% de la ficha de Ter Stegen lo van a poder Sí. utilizar para el fichaje y en la ficha de Y por él de último, 20 millones. Yo quiero agregar, a mí me gusta el fichaje de Rashford. Futbolísticamente me gustaba más el de Luis Díaz. Futbolísticamente. Ahora, Luis Díaz tiene algunos problemas que me lo equiparan o me lo ponen peor que Rashford. Entonces Rashford ¿De qué tipo? no lo veo mal. Y yo fui muy en contra del fichaje de Nico Williams. ¿Por qué? Porque Nico Williams es de regate largo. Que Sí, Barcelona claro. muchas veces no tiene esa posibilidad de los jugadores de banda. Fíjate como Rafinha, cuando se le meten equipos atrás, Rafinha se va al centro. Rinde muy bien Rafinha en el centro. Sí. Entonces, bueno, pero es cuestión de gustos. Queda un minuto, yo pongo hasta cronómetro porque queremos ser religiosos con el tiempo. Sí. Se va el técnico de la selección de viaje esta semana. Va a verse con algunos vinotintos en el extranjero, en Brasil. Ah, ¿Con qué creía que se iba a ver? iba para Estados Unidos de repente, a Los Ángeles. A ver, aquí hay los. No, digo yo, David Martínez. David de repente, Martínez. lo va a ok, ver. ok, ok. Película. Los Ángeles está como viejo, lejos, perdón, no viejo. Los Ángeles no es viejo. Bueno, sí es viejo, pero es una linda ciudad. Yo no sé ustedes, yo tengo cierta ansiedad ya por esa fecha de septiembre y no hemos entrado en agosto. Pero cálmate. No. Mano, la semana que viene todavía es julio. Yo sé. Ahora, en Brasil, vamos a repasar. Aquí tiene que ir a ver ahorita, seguro. Soteldo, Savarino, El Brujo, Está Wicker Ángel Wilker, y está Nahuel Ferraresi, Nahuel. que está de titular, Sí. viendo partido tras partido, jugando. Por lo menos de Soteldo lo- va agarrando ritmo en Fluminense poco a poco. Sí, Sí. ya empezó a haber más minutos. Más un poquito de minutos, sí. Y si las cosas dicen cómo van, yo creo que vamos a ver un Soteldo más centrado de repente de aquí en adelante. Pero yo lo veía centrado en Santos en el último tiempo. Bueno, había tenido. Sí. Ah, tú dices centrado en el campo.
No, centrado mentalmente en Ah, su, sí, en sí, su yo lo- ser, no, no, en su centro personal. Yo a mí lo que me gusta que juegue Fluminense es que va a armar una dupla linda con Ganso, ¿no? Con Ganso, y el técnico le gusta a Soteldo y es de esos técnicos Sí. muy cercanos a los jugadores, Sí. que es Renato Renato Gaucho. Gaúcho. Y no, es un técnico que entiende que quizás lo Sí. bueno por dentro, ¿no? Lo bueno por dentro y de repente ahí sí vamos a ver a Soteldo más centrado, pero en el Ahí, campo. exactamente. Mira, nos vamos. Nos vamos. Yo la dejé pasar, pero viste que él fue a ver a la Vinotinto Femenino en un restaurante. A ti no te invitó. ¿Cómo? Disculpa. Fuiste a ver a la Vinotinto Femenino en un restaurante y no invita. Fue en la victoria. Ay, que la victoria se necesita pasaporte para ir para la victoria. Tienes que cruzar. Mira, lo que pasa es que la aduana principal está en Hoyo de las Puertas para allá. El Eso es- hijo, eso es la el República hijo, Independiente de el hijo Aragua. ilustre de Turmero. El Claro, Principado de Turmero, el Principado de Principado de Turmero, exactamente. Cuídense, muchas gracias. Por cierto, el viernes termina la jornada. El viernes El también. viernes en la noche, 3 toques en vivo. Ahora lo vamos a convertir en una costumbre. Gracias.